Muchas gracias por ir sumándose. Vamos a hablar de temas muy interesantes relacionados con la alimentación, con la salud mental, con los ayunos intermitentes, con los alimentos reales, cómo la alimentación, cómo los ayunos pueden ser determinantes para la salud mental, para abordar trastornos psiquiátricos, para abordar trastornos en general de salud mental, no solo como una estrategia efectiva, sino también como una estrategia central. Y esto en psiquiatría se está valorando cada vez más. Tal es así que hay un campo en expansión que recibe el nombre de psiquiatría nutricional, por este motivo, por la importancia que le están dando cada vez más psiquiatras a la alimentación, para revertir ansiedad, para revertir depresión, para abordar el tratamiento de esquizofrenia, por ejemplo, y tantos otros trastornos psiquiátricos. Les cuento un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poco de psiquiatría nutricional, el contexto general, después un poco de la fisiología de estas enfermedades, de por qué la alimentación puede directamente afectar la salud mental, por qué directamente el comer mal puede ser determinante para la ansiedad y para la depresión, y por qué, por lo tanto, mejorar la calidad alimentaria puede ayudar a revertir estos trastornos. Les voy comentando un poquito mientras se va uniendo. Ignacio es un psiquiatra joven que se formó en la Universidad Nacional de Rosario y que desde hace ya más de 6 años aproximadamente se sumergió de lleno en este campo y bueno, está abocado a abordar los trastornos de salud mental a través de los buenos hábitos de vida, especialmente ayunos, alimentación, vida al aire libre, entrenamiento físico. Es un abordaje relativamente nuevo en el mundo, nuevo en el sentido de que considera como prioritarios y protagónicos este tipo de abordaje. Nacho, querido, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos, Maurito? Bien, bien, Nacho, qué placer verte. Así es, igualmente, lo mismo digo, hace mucho no nos vemos. Sí, hace mucho no nos vemos. La otra vez recordaba, y acá empiezan mis agradecimientos hacia vos, hace 3 años y medio más o menos cuando empecé yo a meterme de lleno en esto, vos ya eras casi un experto en este tema de dieta cetogénica, alimentación baja en carbohidratos, ayuno intermitente. Entonces, para contarle un poquito a la audiencia, hace 3 años y medio yo me sumerjo en esto, mucha incertidumbre, mucho miedo. Pensá que yo venía y sigo en el paradigma tradicional, pero ampliado, y entonces dije, Ruso, tengo que ir a hablar con vos, y vos dijiste, venite a Rosario, vamos, quedé a tu departamento, estuvimos como 4 horas ahí, vos me tiraste información, me tiraste ánimo, y eso para mí fue una inyección de ánimo brutal, así que bueno, gracias Ruso por eso, lo recuerdo cada vez que de algún modo venís a mi mente. Y bueno, y gracias por estar acá, por sumarte a esto. Yo sé que estás con la agenda full, así que gracias por tomarte este tiempo y dedicarlo a esta entrevista, Ruso. No, bueno, sabés que el cariño es mutuo, nos conocemos hace mucho tiempo, sos un gran amigo de mi hermano y por ende mío también. Fuimos pudiendo desarrollar una linda relación y tras esa admiración, para mí, vos imaginate que cuando yo comencé a trabajar con todo esto, no solamente recibí bastantes críticas, burlas, nunca me importaron demasiado, digamos, no porque no me importen las críticas, sino porque el nivel de convicción de lo que yo estaba encontrando era bastante alto. Entonces, cuando una persona como vos, a quien respeto muchísimo, se interesó, para mí no solamente era una manera de sumar gente, sino también de aprender muchísimo, porque cuando hay gente que es valiosa, que se suma a este tipo de, no sé si decir movimiento, sino como un verdadero cambio de paradigma en la forma en la que nosotros podemos abordar a nuestros pacientes y acompañar diferentes tipos de padecimientos, sino también acompañarnos entre nosotros, que es tan valioso, porque muchas veces hay muchas personas profesionales de la salud que se quieren sumar, no saben por dónde empezar. Es constante la cantidad de mensajes que recibo preguntándome dónde hay una certificación, porque no hay un colectivo de información sistematizado que uno pueda decir, bueno, hago acá, no hay clases, hay muy pocas horas de nutrición
en nuestra facultad, hay fisiología del aparato digestivo, pero por ejemplo, en lo que respecta a mi especialidad, nunca función, disfunción, lo que siempre digo, ¿no? Mucha farmacología, psicoterapia, psicología social, etcétera, mucha clínica, una formación muy valiosa, pero nunca qué tipo de combustible usa nuestro cerebro, ¿no? Nunca ese tipo de qué tipo de impacto tiene en nuestro cerebro, diferentes tipos, más allá de algún tumor cerebral, más allá de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que tienen cambios conductuales bastante marcados, pero por ejemplo, una de las patologías o uno de los padecimientos más importantes que nosotros vemos en la actualidad, que tienen que ver con trastornos metabólicos, severos impactos en el cerebro. Entonces, tener un clínico de tu calibre que se sume a este, para mí fue algo hermoso y también fue muy importante, así que es recíproco. Bueno, Russo, muchas gracias. Bueno, y ya tocaste un poco algo de el metabolismo, el impacto del metabolismo, de los desórdenes metabólicos y la salud mental, algo ahí de refilón lo tocaste. Háblame de la psiquiatría nutricional, este campo que está creciendo mucho y veía los comentarios de algunas, creo que una paciente tuya ahí en el post que decía, che, líder mundial, y vos te reías un poco y decías, es un poco comprometedor. Pero, a ver, la palabra líder, sacar el rótulo si querés, pero estás dentro de un puñado muy importante de gente, de psiquiatras, que está valorando esto como una estrategia central, porque por supuesto que todos los psiquiatras valoran la alimentación, los hábitos de vida, pero estamos hablando de abordajes centrales, protagónicos, poner a la alimentación, a los ayunos, a los hábitos de vida, ritmos circadianos, etcétera, en el centro del abordaje. Y ahí sí me animo a decir que estás ahí a la vanguardia, en el frente de batalla, junto con un puñado por ahora, pero por lo menos de los conocidos. Contá un poco de qué es la psiquiatría nutricional y cómo llegaste acá. Yo, mirá, la psiquiatría nutricional, digamos, un poco, yo me siento un poco más identificado más que nada con lo que tiene que ver con el enfoque funcional, dentro del cual la alimentación está en una de esas bases, conformando esos pilares de los que siempre conversamos, lo que vos estabas diciendo antes de que yo entrara a la conversación. De alguna manera es una sistematización de un montón de información que estamos intentando generar y se está produciendo una cantidad importante de información y de evidencia científica de los diferentes alcances que puede tener la nutrición y la forma en la que nos alimentamos en nuestra salud en general y nuestra salud mental también en particular. A mí me gusta más también cuando uno habla de la parte nutricional, al menos desde la medicina, me siento más identificado con lo que tiene que ver con la psiquiatría metabólica, si se quiere. De hecho, el otro día hablábamos con un colega, con Hernán Klinghahn, que también tiene una mirada muy similar a la mía o el enfoque, de ver de qué manera nosotros podemos empezar a darle todo un encuadre y desde la Asociación de Psiquiatras de Rosario poder empezar a darle un lugar. Y esto no es otra cosa, porque nosotros ahí en el Centenario teníamos lo que tiene que ver la opción, te veo tildado, no sé si estás. Sí, yo te escucho, pero no te veo tampoco. Pero sí, bueno, sí, te escucho perfecto. Que nosotros a través de la psiquiatría de enlace, digamos, que podíamos practicar haciendo psiquiatría hospitalaria, siempre fundamental, se nos grabó a todos los médicos que estábamos ahí, la jerarquía que uno nunca debe olvidar, la jerarquía a la hora de valorar a un paciente, la cual en la base está descartar una patología, entre comillas, orgánica. ¿Está? Y digo entre comillas porque, bueno, sí, es difícil hacer esa escisión y ser muy taxativo en este aspecto, pero cuando uno tiene un paciente que empieza a tener determinados síntomas muy notorios, muy marcados, lo primero que uno tiene que descartar es que haya alguna patología orgánica subyacente, en un cambio de conducta. Como para explicar, vamos a hacer una analogía bien dramática, en un cambio de conducta en el que un paciente comienza con una conducta bizarra, con un cambio muy marcado en su conducta de un momento para el otro, acompañado de otros síntomas que se pueden pesquisar de manera orgánica, uno
por ejemplo, hacer una resonancia magnética para descartar de que haya un proceso expansivo en el encéfalo, para descartar que haya un proceso expansivo en el sistema nervioso central que pueda estar ocasionando estas modificaciones, de la misma manera que puede estar provocando una ceguera, que puede estar provocando vómitos, etcétera. Casi todas las patologías metabólicas cursan con cambios en el estado de ánimo, en los estados ansiosos. Entonces, siempre descartar algo orgánico. Entonces, desde esa simple mirada, siempre me hizo ruido, y yo tuve un interés, tuve una afinidad por la nutrición, por la forma en la que nos alimentamos, y particularmente la diabetes tipo 2, desde mis primeros años en medicina, y lo pude un poco reafirmar cuando tuve una experiencia de 4 meses en el Beaumont Weight Control Center en Michigan. Entonces ahí, con esa experiencia de ver pacientes con sobrepeso, con obesidad, con abordajes integrales, ahí, bueno, fui cultivando un montón de cuáles eran los padecimientos, iba viendo, y siempre lo digo, ¿no? Siempre estuve un poco entre endocrinología y psiquiatría. A la hora de decidir, bueno, me incliné por psiquiatría porque era lo que más me llamaba la atención y que más cubría mis intereses, pero bueno, el destino quiso que después pudiera unir 2 de mis grandes pasiones y psiquiatría metabólica. Exacto, y cultivar un poco esa ambivalencia, que en realidad no es una palabra negativa, sino que tiene que ver con tener 2 fortalezas, ¿no? A la hora de poder ver a un paciente. Entonces, poder entender de que había después esto se fue avanzando, tuve un par de años en los cuales no estuve muy enfocado en lo que tenía que ver con la alimentación, como en la primera parte de mi carrera, cuando estuve específicamente cursando psiquiatría. Pero posterior a eso, cuando yo estuve en el comité de admisión, viendo muchos pacientes en INECO, en el Instituto de Neurociencias acá en Rosario, cuando estaba como digamos, coordinador del equipo de trastornos del estado anímico, pude empezar a ver, suponete, 10, 15 pacientes a la semana que yo ingresaba, que le hacía la entrevista inicial, en el cual, de la misma manera que vemos el altísimo nivel de hipotiroidismo en las mujeres, empecé a detectar que había marcado sobrepeso, obesidad, dificultades en la alimentación, y cuando lo empezabas a pesquisar, desregulaciones, atracones, malestar, dietantes crónicos y patología, ansiedad, depresión, bipolaridad, trastornos psicóticos, incluso para no centrarnos en decir esto es la cura, pero es un gran acompañamiento y mínimamente cuando uno puede acompañar en lo que tiene que ver con esa desregulación en la conducta alimentaria, sea cual sea, la persona puede empezar a atar cabos, la persona puede allanar un poco, podemos, digamos, en equipo, empezar a allanar un poco, a ver de una manera un poco más pura los orígenes, más bien psicológicos de lo que pueda estar ocurriendo, pero sin toda esa carga metabólica, sin toda esa carga de una dificultad orgánica sobre la cual se asientan un montón de otras patologías. Y esa jerarquía no la impongo yo, es una jerarquía que tiene el ser humano. Cuando hay una patología detectable, cuando uno le haces un simple análisis de laboratorio de una insulina en ayunas, de cómo está la glicemia, de cómo está la hemoglobina glicosilada, un perfil lipídico, yo te puedo orientar, más la clínica, obviamente, la clínica más lo otro, por supuesto, ya te puede recontra orientar hacia que un gran porcentaje de esa sintomatología puede venir. Y después el lado B de todo eso, cuando hacía las intervenciones en un tiempo relativamente corto, los pacientes empiezan, y eso lo podemos ver todos los profesionales que trabajamos con esta, no solamente un psiquiatra. Como puede un paciente que no se queja de ansiedad, pero viene y dice, estoy mucho más tranquilo, la gente alrededor mío me dice que estoy más amable, que estoy menos irritable, que estoy más paciente. Entonces no es un poco, hacer un poco de prevención, la promoción de la salud, verdadera prevención y promoción de la salud. Russo, bueno, vamos a meter un poco en fisiología. A ver, mencionaste así por arriba la importancia de los hábitos de vida, la alimentación. Concretamente, ¿qué mecanismos podrías compartir para que la gente entienda por qué la forma de comer, por qué nuestra forma actual de comer, la que predomina en esta cultura, estos productos comestibles a cada rato, tan desequilibrados, por qué esta forma de comer
es decisiva en los trastornos de salud mental. Los diagnosticados, pero como bien decís vos, muchas veces te escuché decir, los subdiagnosticados también. ¿Por qué la forma de comer es tan importante como causa de esos trastornos? ¿Podrías darnos un pantallazo general? Mira, a mí me interesa mucho la forma en la que planteaste la pregunta porque la forma de comer es específicamente lo que a mí me desvela, lo que a mí me gusta, la forma en la que las personas se acercan a la alimentación. ¿Qué rol cumple la alimentación en su vida? La alimentación es un punto cardinal en la vida de las personas. Alimentación, sexualidad, descanso, movimiento, son puntos cardinales en la vida de las personas. Entonces, cuando se afecta, cuando se regula y cuando uno ve que hay elementos decididamente disfuncionales en una característica central en la conducta del ser humano, es ahí donde uno puede empezar a observar. De hecho, yo, de alguna manera, lo que estoy escribiendo, uno de los títulos tentativos de lo que estoy escribiendo es decir, conociendo la mente a través de la alimentación. Y para mí me parece un punto de referencia y un anclaje a la hora de evaluar mis pacientes que me parece central, porque, a ver, ¿por qué? Voy a decirte una pregunta que tiene varios niveles de respuesta. Un poco esto es la forma de alimentarse, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de personalidad, hay diferentes rasgos. El lugar que ocupa, como te decía recién, el lugar que ocupa la alimentación en la vida de esa persona, si es un lugar central, si es una persona que fomenta la comensalidad, si es una persona que vive sola y que tiene desarrollados determinados mecanismos en los cuales alivia algunos elementos de estrés, emocionales. Hay una conducta hay determinados mecanismos muy grabados en el ser humano, en los cuales cuando hay un aumento en los niveles de distrés, en los niveles de estrés percibido y en ese malestar interno, en los cuales las personas se vuelcan hacia, digamos, artificialmente, de una manera aprendida, pero a esos alimentos de alta palatabilidad, específicamente diseñados. Y uno de los puntos número uno que tienen que ver con los diferentes tipos de adicciones y las conductas compulsivas tiene que ver con la disponibilidad de la sustancia. Entonces, ¿qué es lo que más ha ocurrido en estos últimos 45 o 50 años? De hecho, la bulimia hizo su aparición en el DSM, que es nuestro manual, digamos, más aceptado, más allá de todas las críticas, a nivel mundial como nomenclatura en psiquiatría. Hizo su aparición en 1980, y la primera percepción de trastorno por atracones apareció en el DSM-5, en la última versión del DSM. Entonces, cuando uno analiza el paisaje de cómo ha cambiado la conducta alimentaria y cómo ha cambiado la disponibilidad de diferentes alimentos, los que están disponibles en nuestro entorno, ha habido un reemplazo progresivo de diferentes alimentos por productos que son comestibles, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a trazar un montón de parangones entre lo que tiene que ver la alimentación basada en comida real, en comida que haya estado viva, versus alimentos que hayan estado producidos y altamente procesados en fábricas o industrias. Entonces, esa desvitalización provoca que toda esa información que nosotros vamos ingiriendo a través del alimento, que nos da información de cuánto sol recibió, qué tipo de nutrición recibió, qué tipo de estrés percibió, toda esa información nosotros la vamos acumulando, y en definitiva es lo que también uno después va representando y lo que va haciendo quiénes somos nosotros. Era esa famosa frase de somos lo que comemos. Y estamos todo el tiempo comiendo cosas que no nos nutren y que por otro lado nos provocan deficiencias, que nos deterioran, que nos desregulan la flora intestinal, que generan disbiosis a nivel intestinal, que provocan, provocan una dependencia perversa del entorno. Eso es lo que yo, digamos, de alguna manera me gusta mucho la filosofía estoica, promover la autonomía del individuo. Y si uno entra en estos programas en los cuales tengo que comer 4 o 5 veces al día, más 2 o 3 colaciones, no hay forma de hacer eso con alimentos reales, porque tampoco vas a tener el apetito para hacerlo, va a haber un esfuerzo enorme. Entonces, ahí es donde empiezan a entrar, digamos, la industria en la cama con los profesionales que promueven este tipo de alimentación. Entonces, la retórica también, cuando vos te dicen, el otro día lo hablaba con una paciente, cuando vos te dicen,
vos tenés un problema con el consumo de alcohol y vas a un profesional que te dice, podés tomar, tratá de controlarte, Sí, sí, sí. tomate una copita. La porción justa, una porción justa de alcohol. Una porción justa de alcohol. Entonces, es decir, claro, pero te tenés que controlar y después del primer vaso de cerveza tenés que cortar. Eso es exactamente lo que se desregula, eso es exactamente lo que se desregula y es lo mismo que ocurre. Yo te digo, podés comerte un chocolate, pero comete 2 cuadraditos, que es la porción que te marca atrás. No conozco, o sea, una de cada 50 personas puede comerse un cuadradito o la porción que te marcan atrás. Entonces, se sobrecarga el individuo, entonces la responsabilidad empieza a ser tuya. Y ahí es donde arrancan todos los caminos de frustración, malestar, sensación de falta de eficacia, deterioro en ese recorrido de ese estado de salud. Entonces son a varios niveles, no quiero dar muchas vueltas, pero lo que digo es, esto se deteriora a varios niveles. Entonces, cuando se desregula esa conducta alimentaria, muchas veces esto tiene que ver con los excesivos hits de dopamina que nos producen estos alimentos con alta palatabilidad, con esa dificultad de dejarlos que nos generan. Y no hay otra manera de decirlo, adicción. Porque Totalmente. hoy Ahora dicen, vamos a no hablar hay de eso. adicción a la comida. Por supuesto que no hay adicción a la comida, pero no estamos hablando de comida. ¿Me entendés? Muy bien, muy bien. No hay, Te robo esa frase, te robo esa frase. te la regalo, Sí. no necesito robármela. Digo, no hay adicción, esto yo lo mencioné en Boca Ratón este año, digo, no hay adicción a la comida, hay adicción a los componentes y a las mezclas artificiales que tienen un estímulo supraaditivo en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir que sea un estímulo supraaditivo? Nuestro cerebro no sabe de dónde carajo vienen estos químicos, nos generan desregulaciones y generan, eso es un poco por lo cual yo puse ese videito, viste, de los bichos golpeando contra el vidrio. Lo que ocurre ahí es que los mosquitos, las polillas, los bichos que uno le dice que están ahí alrededor dando vueltas, tienen un sistema de navegación que se ve interrumpido por una luz brillante en el cielo, porque su guía, eso es un ejemplo que a mí me encanta, porque es muy notorio, es una analogía muy linda. Es decir, la forma en la que orientan su navegación en el mundo, tiene que ver con la luz de la luna. Pero si en vez de la luz de la luna vos le ponés una luz brillante, en el medio, los va a confundir y van a ir hacia la luz. Es lo que está. Entonces, cuando llegan a la luz y sienten el calor, empiezan a girar de una manera circular, tratando de ajustar ese recorrido, hasta que eventualmente se cansan y mueren o caen al piso, se recuperan y vuelven al mismo circuito. Y esto es lo mismo que ocurre en la adicción. Desregula nuestros sistemas de navegación, nuestros sistemas de orientar nuestra conducta, y es ahí donde se ven toda la miríada de patologías mentales, metabólicas, reumatológicas, inflamatorias, con esa base inflamatoria de fondo, ¿no? Como es ahí justo una paciente, perdón, no sé si es paciente o no, pero supongo que somos todos personas. Esto de distinguir paciente de persona, a mí no me gusta. Una persona ponía recién una frase épica que dicen muchos pacientes, que tiene que ver con la segunda pregunta. Yo como por ansiedad, decía ahí una persona de la audiencia, yo como por ansiedad. Y eso está bueno, y a mí me gusta explicarlo así, a ver qué opinás vos y cómo lo explicás vos. Es cierto, yo veo que es una avenida de 2 vías. Yo tengo ansiedad y eso me lleva a comer, pero también hay un sentido opuesto, es bilateral el proceso, y a veces es más opuesto, es más fuerte el otro sentido. Yo como estas porquerías, estos ultraprocesados, estos productos comestibles, y el solo hecho de comerlos despierta en mi ansiedad. ¿Podés explicar un poco esto que tiene que ver con qué está pasando en la mente de las personas que tienen este desorden metabólico, inflamatorio, hormonal? Porque la frase típica es esta pregunta que se acaba de hacer. Yo como por ansiedad, pero a veces es más complejo que eso y el proceso inverso es hasta más fuerte. George Said siempre habla de esto, ¿no? Y muestra el ejemplo clásico de que uno está tranquilo, le dosan las hormonas de estrés en sangre, adrenalina, cortisol, te dan un alfajor, un ultraprocesado, y a la media hora, 2 horas, no sé cuánto, te vuelven a dosar esas hormonas y picaron. El solo hecho de haberse comido eso. Entonces, nada, querías profundizar un poquito en eso, que tiene que ver con lo que pasa en la mente de quien tiene sobrepeso o obesidad.
Bueno, ocurren un montón de Sí, cuestiones, ¿no? Hay elementos genéticos, hay elementos culturales, hay elementos aprendidos, hay elementos reforzados por el entorno. No es lo mismo una persona que esté bajo mucho estrés que una persona que no está descansando bien, que una persona que es activa físicamente. Pero en la mente de una persona la ansiedad en sí es muy importante mencionar de que la ansiedad en sí no indica patología. La ansiedad es simplemente una respuesta del cuerpo, una respuesta de nuestro organismo ante la necesidad de movilizar recursos para gestionar algo que estamos necesitando. El problema, siguiendo perfecto. la analogía de lo que estamos hablando de los bichos que van contra la luz, el problema es cuando nosotros generamos una disrupción en todas esas necesidades básicas que tiene el individuo. Muchas veces yo doy ese ejemplo, por ejemplo, nuestra atención. Nosotros creemos, viste que yo estoy hablando mucho de la atención últimamente, porque yo creo que nuestra atención es la que construye nuestra realidad. Y no es Exacto. una frase mía, es una frase del maestro No, Yoda, no. ¿está? Sí. Entonces, que tiene mucho Lo más de... importante de la memoria es la atención. La atención primero y la memoria viene después de eso, claro. Ayer pusiste eso. Es que la atención es el pasaje a través del cual nosotros formamos esos recuerdos y la memoria. Si nosotros no estamos prestando atención, está el claro ejemplo que podemos estar mirando la tele y me dice, dejé el pollo en el horno, sí, sí, sí. No le prestaste atención y el pollo se quemó, ¿está? Entonces, pero volviendo a lo que estaba diciendo, lo que tiene que ver con la ansiedad, cuando uno genera esa disrupción en los mecanismos naturales de funcionamiento, el ejemplo que doy, por ejemplo, en el consultorio mucho es el clásico ejemplo ese que dice el doctor Jason Funk, pero yo le di una vueltita de tuerca. Porque cuando uno, suponete, vos estás en una conversación, por más que esté en la conversación más interesante del mundo, con la persona que te gusta, con algún referente de tu vida, etcétera, y te empezás a orinar, tu atención, como es una necesidad fisiológica impostergable, si te estás orinando fuerte, tenés que cortar en algún momento, disculpame, pero digamos, esto es algo muy marcado, nuestras necesidades fisiológicas dominan nuestra atención y la llevan hacia lo que para nosotros poder satisfacer esa necesidad fisiológica. Cuando nosotros generamos constantemente esa disrupción, porque a lo largo de nuestro día a día tenemos una gran ingesta de alimentos ultraprocesados, de carbohidratos refinados, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Papas cocinadas de una determinada manera, harinas refinadas, azúcar, golosinas, barritas de cereales, alimentos light. Muchos de estos alimentos, galletitas, bizcochos, etcétera, muchos de estos alimentos, atrás de una determinada fachada, van generando una disrupción de estos mecanismos de navegación que nosotros necesitamos para para orientar nuestra conducta alimentaria de una manera saludable. Es por eso que yo menciono y digo, ¿comemos porque estamos ansiosos o estamos ansiosos por lo que comemos? Por supuesto que no podemos ser taxativos en esta cuestión, pero cuando yo escucho a una persona me dice, yo no puedo salir de mi casa sin desayunar, ¿me entendés? Me muero, te dicen literalmente, me muero si no desayuno antes de salir de casa o si no como algo antes de las 10 de la mañana. Ahí yo te estoy marcando una persona que necesita ejercitar algún protocolo o algún programa de distancia de la alimentación de una manera saludable, ¿está? Para poder introducir ahí lo que tiene que ver con una flexibilidad conductual y poder generar algunos cambios de hábitos y con cierta maleabilidad empezar a modificar un poco esa conducta que no esté tan rigidizada, ¿no? Y esto es un consejo en general. Si te morís, si dejás de hacer cualquier tipo de conducta, es una clara señal de que necesitas ejercitarlo para no morirte. Porque aquel que suda más en el entrenamiento sangra menos en la batalla. Entonces eso es muy importante. ¿Me entendés? Eso es una frase de los espartanos. Es decir, es súper importante que nosotros tengamos entrenada una buena relación con alimentos reales, que sean de nuestro gusto, que formen parte de nuestra cultura, idealmente regionales, que nos den información del entorno, que hayan estado cultivados idealmente en nuestra región, que sean estacionales, con la menor cantidad de procesamiento posible, Bien. porque y cocinarlos en nuestra casa, cultivando esa comensalidad. Entonces, todos estos elementos combinados
van haciendo que uno pueda ir sanando. No hay forma de trabajar sobre trastornos de la conducta alimentaria sin intervenir sobre lo que una persona está comiendo. Históricamente se han abordado desde el punto de vista psicopatológico, desde el punto de vista sociológico, creyendo que y poniéndole excesiva carga al individuo. Lo que empezamos a saber es que nosotros empezamos a necesitar tener políticas públicas mucho más firmes que brinden esas oportunidades para que cada individuo tenga más accesible una buena alimentación y que sea más fácil, porque como toda sustancia, está el claro ejemplo que siempre menciono de la cantidad de norteamericanos que se hicieron adictos a la heroína en Vietnam. No se hicieron adictos a la heroína en Vietnam porque a todos les gustaba la heroína. Estaba ahí, estaba disponible, estaban todos estresados. Era una disponibilidad de la sustancia, disponibilidad de sustancia. Disponibilidad de la sustancia. Y eso, cuando cada uno de esos soldados veteranos volvieron a sus ciudades, los que volvieron a Los Ángeles, Nueva York, Chicago, las grandes ciudades, continuaron con su adicción hasta en su gran mayoría morir de sobredosis. Versus los que fueron a un pueblito en Michigan o a un pueblito rural de Minnesota, no estaba la disponibilidad, una abstinencia tremenda, pero superaban la dependencia de la sustancia. Lo mismo ocurre con el tema de alimentación, porque arriba del 70-80% de los alimentos que están disponibles, arriba del 70% de los alimentos que están disponibles son procesados o ultraprocesados. Y esta es la gravedad y no solo disponibles, sino convenientes, en el sentido de económicos, listos para comer, más económicos, tentativos, promocionados agresivamente, invasivamente, saludables, fortificados, promocionados por dirigentes de las sociedades de nutrición nacionales. Entonces, todo ese combo... Porque eso todo ese combo tiene que empezar a tener una respuesta firme con respecto a eso y dejar de estar esponsoreado. La Sociedad Argentina de Cardiología, la Universidad Favaloro, o sea, todo ese, ahora, ese al final con los sellitos, ¿me entendés? Que con el financiamiento y el sponsoreo que reciben, es un conflicto de interés severo. Bien, al final vamos a hablar de eso, del ambiente, Russo. Te quiero preguntar, ya pasar a tu consultorio, ir a tu práctica diaria con los pacientes. Estrategias que empleas con tus pacientes. Ya mencionaste una, alimentos reales, hablaste de la importancia de no solo alimentos reales, cercanos a nuestra zona, cocinar en casa. Hablaba un poco del ayuno, que vos le das tanta importancia. Contame un poco cuáles son los fundamentos, cómo le explicás a un paciente la importancia del ayuno, cómo lo vas orientando a los ayunos intermitentes, qué tipo de ayuno usás. Bueno, contame un poquito de eso, ese otro gran pilar de tu práctica. Bueno, viste que yo cuando puse el recordatorio de nuestra conversación le puse médicos higienistas. Esto no es una novedad. Los médicos higienistas que basaban su práctica en la promoción de la salud y la prevención, por eso yo digo síntomas subdiagnosticados o subclínicos en algún punto, que son esos síntomas que las personas no perciben, pero que están presentes. De ahí dicen, no, pero me doy cuenta que estoy más tranquilo, me estoy dando cuenta que descanso mejor. Entonces las personas muchas veces naturalizan descansar mal, naturalizan sentirse mal, naturalizan tomar inhibidores de la bomba de protones para la acidez gastrointestinal, naturalizan estar ansiosos y empieza a ser parte de la identidad. Yo soy ansioso, o yo soy depresivo, o yo soy bipolar. Sí. Y este es el daño que se provoca a largo plazo. Entonces yo en mi consulta, y esto en la entrevista que me mencionabas el otro día, en la entrevista con el doctor Brett Sher en West Palm Beach el año pasado, yo le mencionaba que yo creo firmemente que mis intervenciones son altamente conservadoras, no son para nada, pueden ser disruptivas en cuanto a la anormalidad de lo que es la práctica tradicional, pero o más que anormalidad, pueden ser disruptivas para lo que es el entorno actual, pero creo que son altamente conservadoras. Yo, cuando llega un paciente a una anamnesis clínica general, obviamente basada en antecedentes de la enfermedad actual, cuál es el motivo de consulta, qué le interesa a la persona. Muchos pacientes vienen con la intención, y yo les digo, el deseo de bajar de peso es lo que a vos te trae dopaminérgicamente, si se quiere,
es lo que a vos te trae, es tu motivación, lo que te mete en el consultorio y te hace atravesar la puerta, pero idealmente a los 5 o 10 minutos que vos estás sentado delante mío, quiero que te sea evidente que el objetivo tiene que ser la salud, porque cuando uno pone como norte la salud, todo lo otro se va acomodando solo, porque uno le saca ese énfasis al bajar de peso, al miedo, el terrible miedo que tienen las personas a subir de peso o a no poder bajar, o al estancamiento. Bajé nada más que tanto, y se ponen objetivos arbitrarios de cuánto tienen que bajar en función de los ayunos, etcétera. Entonces, puntualmente, una de mis primeras intervenciones tiene que ver con esa anamnesis alimentaria, en hacer un recorrido junto al paciente de lo que sería un día habitual de su alimentación, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cómo es su esquema de trabajo, dónde comen, en cada una de esas oportunidades en las que comen. Hago un promedio, obviamente, trato de hacer una media y le digo, trata de incluir un día habitual tuyo, no trate de decirme un día ideal, un día en el que vos idealmente haces esto. Entonces, lo voy anotando en un eje de ordenadas, digamos, de alguna manera, para poder después, cuando vamos poniendo, bueno, me levanto como las 8 de la mañana, las famosas 2 tostadas con un jugo de naranja, a las 11 de la mañana me tomo un café con medialunas, después almuerzo, bla, bla, voy anotando todo eso. Y después yo les muestro cómo luciría su medio interno ante esos consumos, y les muestro el impacto que eso tiene a nivel glicémico. Les comento un poco este gráfico, el gráfico de Georgia Ede, el de Susie Smith, el que tiene que ver con cómo cada vez que, sobre todo en el crash. Exactamente, ese famoso pico con el subsecuente crash que activa un montón de hormonas y de catecolaminas contrarregulatorias para poder estabilizar la glicemia. Tenemos que entender de que cada vez que nosotros comemos algo es un estímulo inflamatorio para nuestro cuerpo, es un estímulo que implica la activación de inmunovigilancia, porque necesitamos, digamos, nuestro sistema inmunológico necesita monitorear a ver si hay algún tipo de microorganismo que ingresó con la comida, que era muy habitual en nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, es decir, comer con carroña, nosotros somos eminentemente carroñeros en nuestros orígenes, y después empezamos a evolucionar, Totalmente. a empezar a cocinar nuestros alimentos y a comer de otra manera, de lo crudo a lo cocido, etcétera. Entonces, hago un poco esa analogía y les muestro de qué manera eso les puede estar impactando. Una de mis primeras intervenciones, al principio era un poco, tenía que también, entre comillas, venderles lo que era el ayuno, tratar de mostrarles los beneficios que podía tener para ellos, de qué manera esa distancia de la alimentación les puede permitir justamente incidir en la respuesta que la persona tiene y dejar de reaccionar ante el estímulo de ver comida y comer. Entonces, por ejemplo, pacientes que trabajan en alguna dependencia pública o con otras personas, después de muy poquito tiempo me dicen, con el ayuno y sabiendo que yo hasta el mediodía no voy a comer nada, que mi desayuno va a ser en mi almuerzo, he tenido la posibilidad de empezar a decir que no a las medialunas que vienen a las 10 de la mañana, de dejar de decir que no cuando hay una torta de cumpleaños, todas esas cuestiones que eran tentaciones cotidianas, y les da de alguna manera una estructura que es la que yo digo, esa estructura antisísmica para su antisísmica, sí. Exacto, ¿no? Esa estructura que hace que pueda tambalearse. Me gustó esa analogía. O puede tener esa cuestión. Entonces, trato de comenzar no con un ayuno. No empiezo con ayuno. Lo que yo empiezo es con una compresión en la ventana de ingestas. Que no es literalmente un ayuno. Esto es el clásico. Exacto. Postergar esa primer comida de la mañana en la mayor parte. Y acá es donde yo tengo muy en cuenta el componente cultural, tras el cual la mayor parte de las personas en Argentina tienen como comida central en su familia a la noche, cuando regresan a sus casas, la comensalidad y todo eso. Entonces, por ahí, ese esquema que, más allá de que muchos estudios avalen de que tener una ventana de ingesta
más temprano en el día es mejor, porque uno se distancia, uno va a comer más liviano, va a dormir más liviano, etcétera, es menos disruptivo a nuestros ritmos circadianos, nuestros biorritmos. Ahí la parte cultural para mí es más pesada y es mucho más importante que las personas puedan compartir esa comida nocturna, ¿no? Es decir, sin estar mirando la televisión, compartiendo una buena conversación, sin estar siendo interrumpidos por el celular o por las redes sociales. Entonces ahí es donde se mete el otro elemento del cual yo he estado hablando bastante. Pero bueno, haciendo esa anamnesis trato de que empiecen a trabajar desde de tener 2 ingestas en el día o 2 ingestas y media, Bien. pueden incorporar algo a la tarde, tratando de basar su alimentación en alimentos reales. Yo promuevo la alimentación también a base de algún alimento de origen animal y que acompañen la cuestión vegetal con algún vegetal que les caiga bien, aprendiendo a identificar también en un montón de casos en los que haya algún perfil autoinmune, tratando justamente de establecer en algunos casos alguna dieta carnívora estricta para después ir reintroduciendo vegetales, vegetales o frutas de la preferencia de la persona. En gran porcentaje de los pacientes eso ya puede ser suficiente, ¿está? En gran porcentaje de los pacientes ya puede ser suficiente. Pero después uno puede ir evolucionando y avanzando a prolongar las horas de ayuno en los casos en los que sea necesario. ¿Está? Yo se lo pregunté directamente al doctor Jason Fung y lo pude ver que el ayuno que él más promueve en sus pacientes, el tema que la obesidad que hay en Canadá, que hay en Toronto, en la zona en la que tiene él su clínica y su trabajo central, el nivel de obesidad es verdaderamente mucho más alto del que nosotros estamos teniendo acá. Por eso yo tengo mucha esperanza con respecto a nuestro trabajo y con respecto a nuestro medio, ¿ok? Y es importante reaccionar. O sea, en este caso, estar 10 años atrás de las grandes potencias puede ser beneficioso porque podemos reaccionar antes, antes de tener ese nivel de obesidad mórbida en el cual está todo adaptado a pacientes de 200, 250 kilos. Entonces, la última pregunta tiene que ver con esto, con el ambiente. Después vamos a hablar de eso, del ambiente, clave para todo esto. Ahí va. Bueno, perdón que te corte, Russo, pero no me quiero... El más promedio. Meta. No, antes de pasar a profundizar los ayunos, me gusta escuchar el tema de la gradualidad. ¿Por qué? Porque es algo que yo aprendí muchísimo eso. Cómo ser mucho más flexible y entender que no tiene que ser igual para todos. Y que la gradualidad termina siendo muy beneficiosa y hasta incluso puede tener un efecto potenciador. Cuando uno lo propone así, invitando, mirá, empezá a pasar de ultraprocesados de productos a alimentos, empezá a achicar tu ventana alimentaria, empezá de a poquito a escuchar más a tu cuerpo, a preguntarte, a poner una pausa. No tenés ninguna urgencia, de a poco. Bueno, primero que es mucho más bienvenido ese mensaje por parte del paciente, número 1. Pero lo que yo también estoy viendo es que tiene un efecto potenciador y paradójico, porque cuanto más invitacional sos, hasta más rápido terminan integrando el cambio de los pacientes. Por eso, y también te escuchaba con Brett hablar de la gradualidad y me sentí muy identificado y veo que ahora también lo volvés a decir, la gradualidad como algo central, ¿no? Bueno, yo lo planteé en el congreso el año pasado con una imagen de 4 o 5 personas entrando al agua. Y yo digo, de alguna manera el acercamiento al ayuno tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Mi primer acercamiento con el ayuno, me cebé, tengo un poco esa personalidad, hice mi primer ayuno de 24 horas. No es algo que yo recomiendo a todo el mundo, pero lo fui haciendo, fui viendo cómo me sentía y digo, che, me parece que puedo llegar, ¿no? Y no fue que llegué tipo arañando y demás. E incluso en ese momento todavía yo no había dejado el azarí, o sea, sí estaba comiendo, había saneado mucho mi alimentación, claro. Pero no era tan no era tan observador de ese aspecto. Pero en esa imagen de la gente entrando al agua, hay personas que les encanta meterse, meten la puntita que es frío y se meten y van sufriendo y están media hora metiéndose de a 1 centímetro. Y yo siempre soy de los que me meto corriendo, me zambullo, me sacudo, y yo sé que 2, 3 segundos, 5 segundos, y mi cuerpo se aclimata. Es una analogía, obviamente que hay un montón de salvedades que hacer, la alimentación, si tomo medicación, si lo estoy haciendo por salud mental, si lo estoy haciendo por salud metabólica, si tengo algún objetivo deportivo en mente, si tengo algún objetivo
ponderal por alguna cuestión específica. O sea, hay muchos objetivos, pero estas características de la gradualidad, de la manera en la que se puede, y ambas son válidas. Por eso hay tantos tipos de ayuno como personas haya, porque es súper importante la individualidad en este enfoque. Por eso cuando yo veo, digamos, paquetes de ayuno como orientados a grandes poblaciones, es donde a mí me suena la alarma por todos lados, porque también es la manera en la que yo enfoco y trabajo a nivel individual, pero creo que a nivel grupal es muy importante, ¿viste? A ver, es muy importante que cada uno lo pueda ir haciendo con seguridad, con certeza, tratando de ir monitoreándose. No hay nada verdaderamente peligroso con todo esto. Realmente lo peligroso es seguir comiendo como estábamos comiendo hasta hace algunos años atrás y como mucha gente está comiendo en la actualidad. Eso es un riesgo cierto. Eso es un poco, bueno, no quiero llevar al tema del coronavirus, pero es un poco como decir, el único riesgo que hay en el mundo en este momento es el coronavirus, y mientras me quedo fumando y comiendo y tomando adentro de mi casa sin ejercitarme. Entonces, decir, ahí tenés un riesgo cierto versus el riesgo de la bajísima letalidad que puede tener el coronavirus en el exterior. Entonces, es un poco esto de ponderar riesgo-beneficio y ser criterioso a la hora de implementar cualquier cambio de hábito en nuestra vida, ¿está? Pero siempre en persona contra la conducta alimentaria se pueden incluso obsesionar. Si hago 15 horas un día, no voy a tener el efecto de las 16 horas. No, o sea, es totalmente flexible. Y la flexibilidad metabólica nace en la flexibilidad mental a la hora de incorporar todo esto. Bueno, pero es algo que también uno como profesional lo va aprendiendo. Yo antes decía, mira, la primera etapa consiste en bajar carbohidratos y después la segunda etapa va a ser flexibilizar. O sea, esto también es algo que yo aprendí y bueno, y me alegra que escucharte tu eco en este mismo concepto. Nacho, y hago una pregunta específica, porque dejar pastillas es algo que a la gente la motiva mucho. Entre tantas motivaciones, dejar pastillas es algo hasta tangible, ¿no? ¿Viste? Y en tu experiencia, ¿cuáles son los fármacos que vos ves que más fácilmente podés lograr suspender? Por supuesto que es una pregunta súper amplia y la variabilidad es brutal acá, pero quizá le pueda servir a mucha gente que está escuchando y que es dependiente hace años de psicofármacos. ¿Cuáles son los fármacos que más fácilmente van cayendo en tu consultorio? Inhibidores de bomba de protones se los trato de sacar inmediatamente. Estatinas saco muchísimo, bajo muchísimo benzodiazepinas y en muchos casos puedo eliminar. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos modernos, eso se pueden reducir o quitar en un montón de pacientes. Medicación antihipertensiva, con mucho cuidado, uno puede ir destitulando. Y digo con mucho cuidado porque con nada de esto uno tiene que ser un héroe del fin de semana y sacar todo y entrar y modificar todo, pero con mucho cuidado y acompañamiento. Son todas medicaciones que, básicamente todas las medicaciones que hoy se venden como tic-tac, ¿está? Ni tic-tac ni los medicamentos. Y el tema es, eso es como el lado B de todo el enfoque que nosotros hacemos, ¿no? Yo no soy naturista. Eso siempre me gusta aclararlo. Yo soy un psiquiatra tradicional, soy un psiquiatra formado tradicionalmente, que he tenido mis intereses de tratar de incorporar recursos y herramientas a mi práctica cotidiana que enriquezcan la práctica clínica y que pongan al paciente en el centro de la escena y no como objeto de un análisis, le tiro este pastillazo a ver si le pego al neurotransmisor que le quiero pegar, y si se me desmodula para allá, lo toco un poquito con esto. Eso es una práctica altamente frustrante. Después se puede ver en un montón de psiquiatras o médicos en general, que van perdiendo la motivación con nuestra hermosísima profesión, van perdiendo motivación con el correr del tiempo, porque los resultados son, vamos a decir, hablar de resultados en medicina es complejo, pero el feedback de los pacientes es distinto. Yo cuando pude empezar a incorporar todo esto, realmente sentí que abrí todo una nueva, es como que abrí todo un nuevo, claro, sí. Abrí toda una nueva opción, una paleta de recursos que están a disposición de todo el mundo y que incluso pueden
fortalecer la función, pueden potenciar la función de un fármaco en el caso de que sea necesaria. Totalmente. Así que bueno, Amplía. Yo también uso lo mismo. El top 5 de los fármacos que uno puede eliminar, sí. ¿no? Para la acidez, Sí, para estatinas, antihipertensivos, antidepresivos y ansiolíticos. Esos 5 son los que uno ve que puede, con un margen de seguridad bastante amplio, uno puede reducir o quitar. Bueno, motiva mucho al paciente, así que está bueno que lo pongamos sobre la mesa. Nacho, hay una paciente, hablaba, una pregunta específica, pero, a ver, intestino permeable, hablaste algo de eso, de microbiota, disbiosis. ¿Podrías profundizar un poquito más la interacción intestino-cerebro? Hoy lo escuchaba a un podcast, el último podcast de Marcos Vázquez, con una doctora en biomedicina de Barcelona, Laura Díaz, hablando de eso. Es un terreno que está explotando en todo el mundo. Contanos un poquito cuál es tu visión, esta conexión bidireccional, ¿no? Entre cerebro e intestino. Y bueno, que fue específicamente una de las preguntas que hicieron ahí en la audiencia. Mi acercamiento con respecto a todo lo que tiene que ver con la flora intestinal, yo lo toco un poco con un poco de vergüenza por arriba todavía. Es un área que quiero explotar, que quiero avanzar y que quiero profundizar. Hay un montón de profesionales que creo que en la actualidad están mucho más actualizados que yo con respecto a esto, y es un área que me genera ruido porque yo sé que es un área muy, muy importante. Habiendo dicho eso, creo que cuando uno elimina de la alimentación el gluten, ¿está? Porque uno no necesita ser celíaco para tener intolerancia al gluten o tener una patología autoinmune. El gluten, aceites vegetales, canola, maíz, girasol, soja, bueno, todo esto que son prensados y que atraviesan muchísimo procesamiento hasta que llegan desodorizados, para que puedan llegar a la mesa. Harinas, azúcares y aceites vegetales y a la alimentación frecuente. Esto le pone una sobrecarga a nuestro aparato gastrointestinal, y son todos alimentos que son decididamente proinflamatorios. La mucosa gastrointestinal tiene algo que se llaman las uniones, las tight junctions, que son uniones muy, muy pegadas en nuestra mucosa intestinal, y que cuando reciben la agresión constante de determinados, si se quiere, contaminantes o patógenos que no reconoce, generan una permeabilidad transitoria en esa mucosa y permiten el traspaso de determinados microorganismos. Cuando esos microorganismos atraviesan esa primera línea de defensa inmunológica de nuestro organismo, generan una respuesta inmune, en muchos casos, muy, muy marcada. Y es ahí, incluso, esa es una de las hipótesis también de patología mental, ¿no? O sea, a nivel reumatológico, salud dermatológica, salud de la piel, a nivel de mucosas, activación de patologías autoinmunes subyacentes, activación de marcadores inflamatorios. O sea, activa toda una respuesta inflamatoria generalizada, y que de acuerdo a cómo cada uno esté predispuesto, uno puede exacerbar esa, vamos a decir, bueno, se ve muchas veces en los famosos boqueros, las astas, después de comer determinados alimentos. Son respuestas de nuestra mucosa que nos están indicando que no es algo superficial que me apareció acá, o no es una mancha, claro, o no es acné, o no es una producción excesiva de sebo a nivel de nuestra piel, o que no es que me siento apagado y aplastado porque simplemente comí mucho. Bueno, está todo ese impacto. Y están, bueno, incluso todas las teorías que tienen que ver con la hiperexcitación del nervio vago, que tiene Exactamente. Que va inervando todo el aparato gastrointestinal, pero también es un par craneal. Entonces, es una conversación constante, cómo deteriora también la producción de serotonina a nivel de la flora intestinal, porque hay que entender que nosotros tenemos que ser jardineros de nuestra flora intestinal. En primer lugar, dejar de agredirla, dejar de comer cosas que favorecen el sobrecrecimiento de una flora patógena que abruma a la flora habitual de nuestro aparato gastrointestinal, y en segundo término nutrir a la nuestra, ¿está? Entonces,
pero de todas maneras quiero ser respetuoso porque no es un área que yo domine. Simplemente no, igual. yo trabajo mucho quitando todo lo que lo afecta, y sí trabajo con caldos de hueso, tratando de fomentar el consumo de colágeno y todos nutrientes que favorecen la salud gastrointestinal. Lo que sí, en ese tipo de situaciones tengo una teoría distinta con respecto al consumo de fibra, la cual no necesariamente aconsejo como se aconseja habitualmente. Bien. Bueno, te hago un pequeño comentario que lo aprendí hoy, yo te lo desconocía totalmente. Este mecanismo, la vagotomía en roedores, pero también se vio que en los pacientes que le hacían el tratamiento de úlcera péptica, que antes se hacía vagotomía así a mansalva, lo que hacía es, al cortar el nervio vago, cortás uno de las vías de comunicación centrales. Y se ha demostrado que en ratones, y después se vio observacionalmente en la gente que habían recibido vagotomía, que tenían menos incidencia de trastornos neurodegenerativos como Parkinson. Y ahí, para muchos, está también la llave para entender que si vos cortás la comunicación, en este caso una comunicación defectuosa, porque en nuestra cultura la comunicación es defectuosa, entonces estás favoreciendo al cerebro al cortarle una autopista que le tira inflamación y disfunción al cerebro, ¿no? Así que me encantó ese concepto y creo que es una señal brutal, un símbolo brutal de la importancia de esta conexión, ¿no? Que al cortar el vago alivias el problema, pero al mismo tiempo también, o sea, estarías perjudicándolo si la cosa marcha bien, me imagino. Por supuesto, no, pero además es que no es la única función que tiene el nervio vago. Entonces, el desafío, a ver, yo lo que uno puede ver es que están proliferando y apareciendo estudios con alimentación cetogénica, baja en carbohidratos, con alimentos reales. Siempre hay que ver cómo se formulan esas alimentaciones cetogénicas que se están estudiando. Es muy difícil estudiar en nutrición porque hay muchos factores de confusión, y en psiquiatría pasa algo parecido. Por eso es muy sencillo replicar estudios con fármacos, porque decir simplemente a 10 pacientes a 50 pacientes no le doy fármaco y los sigo, y a 50 pacientes le doy fármaco y veo qué tipo de efecto tiene. Pero cuando se trata de alimentación, no podés que 50 personas no coman y que 50 personas coman durante un periodo de tiempo prolongado. O sea, es algo complejo. Entonces, o que no coman, o que coman diferente, o que coman exactamente en un determinado contexto. Muchos de esos estudios son hechos solamente en varones. Eso es otro tema muy importante que no necesariamente siempre aclaran qué porcentaje son de cada género, entonces, o de cada sexo, vamos a decir. Entonces, biológicamente, las edades, todo esto es importante a la hora de los estudios. El doctor Paul Saladino lo menciona en su libro, la incidencia, por ejemplo, de cómo específicamente las lectinas muy presentes en las legumbres pueden viajar a través del nervio vago, determinados componentes pueden viajar a través del nervio vago y activar este tipo de respuesta a nivel del estriado. Entonces, activando y modificando justamente la producción dopaminérgica en la base. Entonces, generar toda esa disrupción está muy asociado a lo que tiene que ver con patologías neurodegenerativas como el Parkinson. A ver, puede faltar muchísimo tiempo para que todo esto esté conceptualizado y que haya tratamientos específicos y demás, pero lo que estamos viendo hoy por hoy tiene que ver con formas de abordarlo y tratar de volver a una alimentación tradicional de la que era hace 20, 30 años atrás. No necesitamos hacer todo un esquema novedoso o dietas nuevas. Tal cual, es decir, tal cual. Cambiar un poco, volver hacia atrás, decir, bueno, ver este concepto de decir, bueno, hasta qué momento las cosas no funcionaban tan mal. Bueno, volvamos a ese estilo de alimentación. Y yo creo que cuando nosotros éramos chicos, era un estilo de alimentación, o sea, hace 30, 40 años atrás, el estilo de alimentación todavía estaba en su mayor parte bastante sano, bastante tradicional, se cocinaba mucho más. Y bueno, eso es un poco lo que yo promuevo, a lo que tenemos que tratar de ir volviendo. Y a un esquema de alimentación con una frecuencia lógica adecuada a nuestro cuerpo y a nuestra fisiología, y alejarnos un poco de estas locuras arbitrarias de cantidades externamente moduladas, porque cuando uno sanea estos sistemas de saciedad, los sistemas regulatorios incorporados en nuestro organismo, cuando uno los sanea,
la saciedad también empieza a operar. Y cuando uno está saciado, uno está tranquilo. Y cuando uno está tranquilo, uno puede pensar en otras cosas que no tengan que ver con la comida. Entonces, si estás pensando todo el día en comida, excepto cuando estás comiendo, eso es lo que siempre le digo a los pacientes, estamos todo el día pensando en la comida, excepto cuando estamos comiendo. Cuando estamos comiendo pensamos en cualquier Muy cosa. bueno, ¿No? Siempre muy vamos bueno. de una cosa a la otra. Totalmente. Nacho, para dándole un cierre, panorama futuro, ¿qué le dirías a psiquiatras, nutricionistas, médicos en general que aún desconfían de estos abordajes, que son muchos? Yo los entiendo, yo lo primero que digo es que yo entiendo totalmente a todos estos profesionales, porque, a ver, nos han enseñado, nos han educado en un paradigma muy firme y ahora hay una evidencia muy contundente que está apareciendo. Pero bueno, ¿qué le dirías vos concretamente hoy, con toda tu experiencia, a esos profesionales que aún desconfían? Bueno, la desconfianza puede venir de diferentes lugares. Yo creo que lo primero que les diría, que yo creo que mucha de esa desconfianza nace del dolor cognitivo que nos provoca. Ningún profesional de la salud se siente cómodo en admitir que se pudo haber equivocado durante muchos años o que pudo haberle provocado daño a algún paciente. ¿Está? Con las indicaciones o al no haber tenido en cuenta. Y reconocer eso... más que haberles provocado un daño, es que el paradigma con el que yo estaba trabajando puede haber tenido sus falencias. Y yo creo que reconocer eso no nos hace más que ser humanos, y el coraje en el ser humano es muy admirado en general. Basta con ver el ejemplo, por ejemplo, de Tim Noakes, que era un referente en el área de la nutrición deportiva, y después por enfermedades que desarrolló él, desarrolló una diabetes tipo 2, siguiendo toda la línea de lo que él promovía. Él en público, o sea, con todo el peso que eso tiene, agarró su libro, tengo justo acá, mirá, Y le arrancó la hoja. y le arrancó la hoja en la cual él decía el tema de los carbohidratos y demás. Entonces, yo creo que nos hace que reconocer nuestras falencias nos permite crecer, nos permite avanzar. Es doloroso, es normal que sea doloroso, la disonancia cognitiva duele, ¿está? Pero es importante ser honestos con nosotros mismos, actualizarnos. Yo lo que no admito es estas personas que no saben discernir entre cetosis y cetoacidosis diabética y salen a hablar de los ayunos, de que son modas, porque eso es estupidez. Eso es estupidez humana en su máxima expresión, haciéndole daño a un montón de personas que se están beneficiando y que están recuperando su estado de salud, y no lo hacen desde un lugar serio, lo hacen desde un lugar infantil, lo hacen desde un lugar inmaduro, que yo detesto. Es una de las pocas cosas que a mí realmente me enciende, porque al uno ver cómo muchas personas se benefician con estas intervenciones y después que entran en ese esquema de confusión y personas vulnerables que se alinean atrás de eso. Y volvemos al ejemplo del alcohol. Si vos vas a un profesional que te dice, podés comer tu porción justa de placer, porque yo les digo que son mercaderes del placer. Se sientan en una posición y dicen, bueno, vos podés, no podés, esta cantidad, esta no cantidad. Decime dónde dice. Y dicen, no, bueno, que aparezcan los estudios en los cuales el ayuno intermitente demuestra que es saludable para esto. No, que aparezcan los estudios en los cuales aparezca que la alimentación real cura estas cuestiones. No. La carga de la prueba reside en lo novedoso, reside en lo que se haya incorporado en los últimos años, que no tiene ningún tipo de evidencia científica, como las estrategias que se han popularizado, en las cuales están retrocediendo todos en chancleta, están retrocediendo con estas cuestiones de a poquito, ¿me entendés? Los grandes referentes de la nutrición en Argentina, por ejemplo, y en otros países, de a poco van retrocediendo, lo cual me parece válido, pero bueno, tienen intereses económicos lamentablemente demasiado marcados. ¿Qué les diría yo a los que genuinamente quieren incorporar estas cuestiones? Que se actualicen, que estudien. Yo constantemente estoy tratando de actualizarme, de estudiar, de complementar, de poner a mis pacientes información actualizada, válida y práctica. Y esto yo se los prometo a los profesionales, que el nivel de gratificación que pueden llegar a sentir, que sean autodidactas, toda la información que necesitan para trabajar está en Internet hoy por hoy. Hoy por hoy las universidades nos permiten tener la certificación, pero fuera de las universidades está la experiencia, está codearnos con información
válida, que escriban, que formen comunidad, que se soporten, que respalden, y avanzar juntos, ¿no? El pushback, los ataques que vos has recibido en tu comunidad justamente de profesionales que se sienten amenazados porque no están cumpliendo con su trabajo de ayudar a la gente. Entonces, cuando aparece gente que desafía sus quintitas y sus negocios ahí cerrados, la gente se asusta, y cuando está asustada ataca. Cuando la gente tiene miedo, ataca. El enojo no es Sí, por eso yo digo que los entiendo. Yo digo que entiendo profundamente, y por eso valoro tu opinión para ver qué. Sí, pero también sí, o sea, yo entiendo al profesional que viene desde un buen lugar, pero no. Tal cual, eso sí. Pero soy firme y he hablado en voz alta tratando de invitar a estos profesionales que denostan estas cuestiones a hablar en vivo. Yo no tengo ningún problema, y intercambiamos opiniones, pero la respuesta está clarísima. Entonces, que es un no siempre, ¿no? Ni siquiera te contestan, ¿no? Te pueden atacar y se pueden juntar entre ellos. A ver, después terminan el día el nutricionista haciendo un Instagram Live desde el canal de Arcor, por ejemplo, ¿no? Sí. Patético. Nacho, para terminar, última pregunta. ¿Cuál es el ambiente? La clave está en el ambiente, ¿no es cierto? Esto estamos todos de acuerdo. Si el ambiente obesogénico no cambia, si las leyes no cambian, si las regulaciones no cambian, nuestros esfuerzos individuales van a ser muy valiosos, pero limitados. ¿Qué estrategias, si puedes identificar una, dos o tres a la cabeza, qué estrategias a nivel poblacional te parecen las más efectivas, las que van a tener más impacto para en un futuro ir revirtiendo definitivamente esta crisis de salud pública? Bueno, si me permitís, arranco por algo de lo individual, porque también yo, siendo un gran defensor de la filosofía estoica, que la aplico en mi vida, tampoco, justamente lo que te mencioné hoy, que el ambiente y la disponibilidad de las sustancias es el factor número uno. Entonces, por ejemplo, a nivel individual, muy importante no replicar, esto quiero que quede muy, muy claro este concepto, no replicar y no jugar con la fuerza de voluntad adentro de mi casa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos al ejemplo del alcohol. El ejemplo del alcohol es muy claro. Sí. Si vos estás tratando de dejar el alcohol porque detectás que tenés una conducta problemática, un consumo problemático de alcohol, no podés tener alcohol en tu casa, no podés jugar con los inevitables altibajos anímicos que todas las personas atravesamos constantemente, una noche de mal descanso, una situación, un elemento de frustración. Entonces, con respecto a los alimentos, una alimentación adecuada comienza a la hora de comprar la comida. Ese es el factor número uno. Entonces, alimentación real adentro de mi casa, y que sea un espacio seguro para mí y para los míos. Eso es fundamental. Y a nivel poblacional, hemos recibido buenas noticias con respecto a etiquetados frontales en las gaseosas en México. Están empezando a tratar de prohibir la venta de determinados alimentos considerados chatarra, una gran definición, considerados chatarra a los menores de 18 años. Me parece fantástico. No sé si en menores de 18 años, no sé cuál es el límite de edad, pero ya en 3, 4 estados en México ya está, y están buscando pasarlo como una ley federal, es decir, a nivel país. Entonces, eso yo creo que sería importantísimo, y después también fomentar a niveles locales y regionales la producción de alimentos reales, animales, vegetales, frutas, etcétera, en las comunidades regionales, y verdaderamente eso puede fortalecer incluso las economías regionales, ¿no? que provoquen autoabastecimiento. Eso se puso muy en evidencia durante la cuarentena, la cuarentena estricta al principio, ¿no? Porque empezó a haber escasez de las cosas que venían de otras partes del mundo, y uno tuvo que empezar incluso a comprar en mi barrio, en el almacén del barrio, no necesariamente ir al gran supermercado, que son esos laberintos de comida en los cuales es difícil encontrar comida de calidad, alimentos de calidad, y la mayor disponibilidad es una tentación constante. Pero ese elemento de lo que yo, y a nivel políticas públicas, fomentar todo esto, ¿no? Subsidiar, poder fomentar esto que estábamos diciendo previamente, yo creo que sería muy importante para poder volver accesibles. Hay un montón de áreas, lamentables, las áreas más postergadas. El doctor Robert Lustig, él dice que son desiertos de comida, porque lo único que hay son almacenes, kioscos
que venden esta Es comida que cierto, estamos promoviendo nosotros que no coman, y entonces no solamente la disponibilidad, sino la accesibilidad, ni siquiera tienen la opción, ¿está? Porque para comprar determinadas cosas tienen que venir al centro de las grandes urbes porque en los barrios no están. Eso por un lado. Y lo anterior que yo te decía, ¿por qué mantener la casa libre de todas estas, entre comillas, tentaciones? Para no jugar con nuestra fuerza de voluntad, porque nuestra fuerza de voluntad no puede ser la base de un tratamiento, de un estado de alimentación saludable. La fuerza de voluntad es finita. Hay un concepto del ego depletion, del desgaste volitivo. Vos podés tomar buenas decisiones a la mañana y te levantás con buenos niveles de energía, Totalmente. pero conforme va pasando el día, vos te vas desgastando, tenés que tomar un montón de decisiones. Si estamos con el celular en la mano, más decisiones todavía, micro decisiones, nos van desgastando. Después, el umbral, baja mucho el umbral de decisión, entonces se nos presenta algo y ni siquiera lo podemos ver. Y nosotros tenemos una sobreconfianza en lo que creemos que decidimos. Y decidimos mucho menos cosas de las que creemos. Totalmente de acuerdo. Nachito, vamos a cerrar ya. Me encantaría que ganen mucho más tiempo. Seguramente te voy a molestar para otra y vas a tener que decir que sí. Así que en algún momento vamos a... Mira cómo te estoy extorsionando, ¿eh? Tenés acceso. No, muchas gracias por la oportunidad. O sea que siempre que nos juntamos a conversar o que charlamos, tenemos la afinidad a flor de piel y te quiero mucho, así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder tener esta linda charla. Bueno, Nacho, también te quiero mucho, te mando un abrazo enorme. Los que no te conocen, que para mí la mayoría ya te súper conoce, ¿cómo querés que te contacten? Yo soy, digamos, bastante activo acá en Instagram. Tengo una página en la que estoy tratando de revitalizar. Estoy trabajando ahí para empezar a promover un poco más de contenido. Tengo mucho escrito, pero mi página es mi nombre y mi apellido, ignacio40.com. Ahí tengo una guía de ayuno intermitente que es gratuita, de acceso libre. Muy buena. Sí. Trato de que todo mi contenido esté accesible y gratuito porque la idea es divulgar, difundir, divulgar y no de forma vulgar.